Bien, vamos a hacer un impasse. Va a entrar Alejandro, a hacerte un cuestionario un poco más personal. Muy bien. Y luego quiero hablar de cómo aplicas tu marca personal, Vale. y qué entiendes por marca personal hacia tu trabajo. ¿Vale? Perfecto. Alejandro, te lo dejo aquí calentito, ¿vale? Hola, muy buenas. Muchas gracias, Juanjo, por que me has dejado al invitado calentito. Y nada, Alex, encantado, es un placer. Y vamos a ir un poquito a la profundización de lo que es Alex. Y has comentado que ya desde pequeñito has tenido el emprendimiento en la sangre, en la familia. ¿Cómo te has sentido el ver que tu familia ha ido creando empresas, haciendo emprendimientos? ¿Cómo te ha dado para poder aportar lo que estás haciendo hoy? Bueno, al final ha sido a lo mejor el hecho de cuando tú vives algo muy a menudo y muy el día a día, al final lo interiorizas de manera que cuando vives lo contrario, te das cuenta de que ese no es tu sitio, ¿no? A mí lo que me pasó es que, pues, como decíamos, ¿no? De muy joven cogimos el emprendimiento, empezamos, trabajabas para ti, no te da reparo que suene el despertador prontito, no te da reparo cenar enviando correos, no te da reparo comer de pie rápido porque al final lo haces por ti. Cuando esa rutina se rompe y pasas a trabajar por otro y te das cuenta de que día a día, por mucho que hagas, al final probablemente la realización o los números van a estar ahí mismo, te das cuenta de que no es tu sitio, ¿no? Entonces, yo creo que lo que me ha aportado es el hecho de ver que todo lo que viví de pequeño me hizo ser lo que soy ahora y el querer trabajar, aunque colaborando con una gran marca a nivel financiero, trabajo para mí, ¿no? Y ese es un poco el hecho que es donde me siento realizado, ¿no? Es decir, no tengo que dar explicaciones a nadie. Siempre digo que eso es una hacha Doble filo. de doble filo, ¿no? Al final, porque tener horario flexible o no tener horario, hay mucha gente que lo interpreta mal, ¿no? Y yo a lo mejor también, porque trabajo más de lo que trabajaba cuando estaba asalariado, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito, creo que eso, ¿no? El hecho de ver que tus objetivos te los pones tú, trabajas para ti y que cuando más trabajas tú, más puedes hacer para el resto de las personas, ¿no? ¿Y cómo fue que, claro, tú hiciste con 20 años, hiciste el negocio con tus padres? Has dicho que surgió de manera natural, por así decirlo, porque ya lo tendríais. No era planificado, sino que ya lo teníais. Pero ¿cómo era la relación? Porque hay que saber separar la relación profesional con la relación personal. ¿Cómo sabes hacer eso? Eso es complicado. Y yo he tratado con gente, bueno, creo que todos hemos tratado con gente que te dice que no tienes que mezclar nunca en casa lo familiar. Yo, la oficina central estaba en casa, ¿no? Entonces, claro, cuando la oficina central está en casa, la cosa se complica. Pero al final es saber llevarlo y saber en qué puntos o en qué momentos podemos tratar cosas de trabajo, cosas de empresa y en qué puntos no. Yo creo que ahí radica una parte muy importante, que es que ames lo que haces. Si tú amas lo que haces y en conjunto de las personas que comparten el proyecto están en la misma situación y realmente quieren lo que están haciendo, no hay ningún problema en que la conversación de la cena sea cómo tienes la ruta de mañana, ¿no? Entonces, pero tiene que ser alineado al propósito real, ¿no? que conlleva. Es algo que me está pasando hoy en día. Yo trabajo con mi pareja, ¿no? Entonces, es una pregunta que surge mucho, ¿no? Decir, oye, ¿cómo llevas el trabajo con tu pareja estando el día a día en la oficina y en casa? Por suerte teletrabajamos muchas veces, tenemos 2 despachitos en casa y nos gusta tanto lo que hacemos que muchas veces no nos damos cuenta y empezamos a hablar de una película y acabamos hablando de negocio, de cómo crecer, de cómo solucionar circunstancias a resolver que veíamos antes, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cómo fue? Porque has explicado que tuviste un fracaso, llámalo así. Para ti, ¿qué te aportó ese fracaso? Personalmente y profesional. Al final creo que es importante fracasar. Debería ser obligatorio, creo, porque es aprendizaje al final, ¿no? Entonces, a mí lo que me aportó fue muchísimo conocimiento,
muchísima fortaleza y saber cómo soy y cómo mi inconsciente actúa cuando se enfrenta a un problema no previsto o a una situación radicalmente complicada, ¿no? Entonces, en el momento actúas, como sea, sales de ahí, como sea. Cuando has pasado ese bache, analizas y es como que te interiorizas un poquito, haces un poco de introspección y entiendes un poquito cómo eres realmente, ¿no? Es decir, ostras, sin darme cuenta, mi inconsciente y mi subconsciente ha actuado de esta manera porque suelo ser así, me sale de esta manera, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta ahí sería conocimiento de mí mismo. Muchas veces nos olvidamos en lo que es la parte personal de cómo podemos avanzar, porque si no hacemos una crítica a nosotros mismos, nunca podemos avanzar. ¿Y tu crítica cuál sería? Mi crítica para mí mismo. Ujú. Mi crítica para mí mismo en sus momentos sería no haberme formado más. O sea, yo realmente creo que es algo que lo he hecho muy a la práctica, ¿no? Lo comentamos antes y he aprendido a base de A hostias, base de hostias. que se dice, ¿no? Y sí que es verdad que me hubiese gustado tener un poquito más de conciencia teórica y de entender que hay mucha parte teórica que una vez puesta en práctica pues también funciona, ¿no? Ujú. Yo siempre he sido mucho de actuar y actuar sobre todo a pesar del miedo. Eso es algo que me ha desmarcado mucho en mi vida y aún hoy el día a día. Entonces, una crítica a lo mejor es no es el parálisis para análisis tampoco, ¿no? Pero es el fórmate un poquito más. Hoy ya lo estoy trabajando, ¿no? Cosa que me hubiese probablemente servido mucho más cuando empezamos con toda la historia de emprendimiento. Ujú. Y cuando dices que ahora mismo estás trabajando con tu pareja, Mm. ¿cómo fue el decir vamos a trabajar juntos? Pues es una historia divertida. Es una historia divertida porque bueno, mi pareja estaba acabando la carrera de Derecho y le quedaba, bueno, creo que era el último año, entraba en prácticas y luego le venía el máster. Y sí que es verdad que a Laura le ha flipado la economía, las finanzas de toda la vida, porque también ha tenido la suerte de que en casa se hablaba de eso, ¿no? En su casa, que es uno de los problemas que tiene muchísima gente, que en casa no se habla de ello. Y Laura tuvo la suerte y la vivencia de experimentarlo en casa. Entonces eso le llevaba a que, aun siendo muy joven, pues se podía hablar de temas económicos, de temas financieros, de temas de inversión, de temas de este estilo. Entonces, realmente el punto de inflexión es curioso porque cuando yo empecé el primer año, yo empecé en octubre 21, Laura se incorporó, si no me equivoco, en marzo o abril del 22. O sea, realmente fueron 5 meses, 6 meses y ya estaba dentro. Pero fue en una cena. Nosotros teníamos la costumbre de los viernes hacer reunión de equipo por la tarde y luego pues, nos íbamos a cenar quien pudiera y quien quisiera y quien podía traer la pareja o algún amigo, etcétera, ¿no? Y luego pues, nos tomábamos una copita, hacíamos piña, hacíamos equipo y era la costumbre de los viernes por la tarde. Y Laura había venido en un par de ocasiones y hubo una tercera, creo que fue la tercera o la cuarta ocasión que vino a cenar, un compañero hablando de números, hablando de cuántas personas habíamos cerrado esa semana, de cómo estaba viendo el negocio y tal. Y Laura iba viendo, ostras, esto parece que nos va mal, que estáis todos muy contentos con el trabajo, se os ve motivados, además una relación prácticamente, porque al final acaba siendo amigo de tus compañeros, ¿no? Una relación muy chula. Y salió pues como la oportunidad, ¿no? Y Pera, en este caso, fue que le dijo, le tentó. O sea, la frase fue, Laura, lo siento, pero es que tú no servirías para esto. ¡Oh! Esa frase la marcó. Esa frase le entró aquí y se quedó, ¿cómo que no? ¿No? Entonces ahí hubo un poco el rollete y me acuerdo que el mismo domingo me dijo, oye, mañana vengo contigo a la oficina. Y le dije, ¿de verdad? Sí, yo quiero hacer el proceso de preselección que tenéis, quiero hacer la formación, estoy acabando toda la carrera de Derecho, pero yo puedo con esto y más. Y yo pensé, digo, bueno, pues vale, a ver qué. Digo, al final tienes que hacer una preselección, tienes que hacer un proceso, tenemos que hacer unas pruebas y si realmente las cumples, que por supuesto sabía que las iba a cumplir porque es una crack, Laura, ¿no? Y a nivel mental y a nivel de conocimientos, pues empiezas. Y ahí fue así. Realmente no fue algo tampoco premeditado, no fue algo que le ofreciera yo,
realmente, ¿no? Aunque esté en mi equipo, que sabiendo los números que hace hoy Laura es algo que Pera me dice, telas y en vez de tu equipo entra en el mío, ¿sabes? Os estáis batallando a ver con quién se queda. ¿Sabes? Sí, sí. Ahora te diría, ¿qué le dirías a tus padres en el momento de hoy? ¿Qué te saldría del corazón decirles? ¿Qué le diría a mis padres en el momento de hoy? Enfocado a lo que pasó. Enfocado a lo que pasó y cómo ha sido evolucionando. En ese momento. O sea, yo lo que a lo mejor le diría a mis padres es, ojalá hubieseis tenido más formación financiera, ojalá hubierais podido tener más educación financiera y más, a lo mejor, desarrollo personal a nivel de creencias incluso. Pero por otro lado, no es lo que les diría, es lo que incluso les digo, ¿no? De que gracias a todo lo que hemos vivido y cómo me habéis educado, porque aún habiendo unos baches en toda esta vida, no todo es bonito, no todo es pintoresco, ¿no? Entonces, gracias a la educación que yo recibí, gracias al trato, gracias al día a día desde bien pequeñito, hoy soy quien soy y me siento como me siento, tanto yo como mi hermano. O sea, que creo que somos buenas personas, que queremos crecer, queremos ayudar, agradecemos constantemente todo lo que nos pasa y vivimos mucho desde la parte del ser, ¿no? Intentamos que eso que nos come la cabeza, que se llama ego constantemente, pues tenerlo lo más controlado posible. Y eso es gracias a la educación que nos inculcaron mis padres, ¿no? Así que la palabra sería gracias por hacer lo que hicisteis con nosotros. Sin ningún... Y por último, Laura, ¿qué le dirías? Y a Laura le diría gracias por aparecer en mi vida. Laura apareció en mi vida en un momento donde yo estaba en un declive muy importante. Ella, ves, mira, se me pone la piel de punta. También soy quien soy gracias a Laura hoy. Si no hubiese aparecido a una persona como ella en mi vida, no sé si yo estaría hoy como estoy, realmente, ¿no? Laura me ha extendido la mano en uno de los peores momentos de mi vida, que fue antes de empezar en OBB, en el cierre de la compañía, cuando empecé a trabajar con Proder, tuve una parte de caída emocional al final. Oye, ahora es muy bonito explicarlo todo, pero pasas esos momentos duros, mentalmente es jodido, ver a tu familia mal y tú te comes la cabeza y hay momentos de caídas muy fuertes. Muchas veces nos ponemos en la chistera todo lo que vivimos. Correcto. Y eso normalmente, no tener una compañía, que normalmente las personas que tenemos más cercanas son nuestras parejas, nuestra familia y tal, nos dan ese aporte y esa gratitud. Sí. Y nada, amigos, paso a Juanjo. Muchísimas gracias, Alex. Gracias, Alejandro. Seguimos con la tarea. Marca personal. Me interesa mucho. Tienes mogollón de vídeos bastante virales, muy virales. ¿Cómo desarrollas la marca personal tuya? Primero, ¿cómo trabajas tu marca personal? Marca personal, un tema interesante donde tengo que empezar diciéndote que nunca de mi vida hubiese imaginado crear contenido en redes sociales, Sí. Porque soy una persona que no me gusta mucho que me graben, aunque parezca curioso, no me gusta mucho echarme fotos, no soy muy fotogénico, siempre me he visto mal en las fotos. Entonces, para mí fue un impacto importante el entender que el negocio y la vida va en esa línea, ¿no? Entonces, cuando entiendes esto y tu misión parte de la base de querer ayudar a las personas en algo, diferentemente de lo que sea, llegas a la conclusión de que las redes sociales te impulsan y te ayudan a llegar a más gente. Y ahí es donde sale el tema de cómo lo hago y ahí es donde sale el tema de la marca personal, ¿no? ¿Por qué como marca personal? Porque es lo que quiere la gente al final. Y muchas veces el error que cometemos los creadores de contenido, la gente que crea contenido, es intentar expresar, intentar explicar lo que solo lo que tú quieres, ¿no? Entonces, para crear una buena marca personal, tienes que expresar lo que tú quieres, lo que tú eres, lo que tú sientes, pero enfocado a lo que quieren ahí fuera, a lo que hay ahí, a la necesidad que hay en el mercado, ¿no? Entonces, una marca personal se basa en aportar valor, en ser uno mismo, en ser tú, en no querer ser la réplica de nadie y sobre todo en decir las cosas con pocos tabúes y tal y como se sientan dentro, ¿no? ¿Te apoya Laura?
100%. Me 100%. apoya muchísimo, muchísimo. Y me mete mucha caña cuando dejo de grabar. Ah, sí, Importante, sí. fíjate. muy bien. Porque es uno de los temas indiscutibles en el sector de la creación de De contenido. contenido. Y sí que es verdad que, bueno, como te comentaba antes, he tenido un parón importante por el tema de una operación Ah. y eso te marca, ¿eh? Te Eso marca, se nota. es un tema difícil. Cuando paras de crear contenido, la red para de exponerte Y volver otra vez a... y volver cuesta. No solo por el hábito de uno mismo, de la grabación y todo esto, sino porque estás a un nivel de que has llegado a X gente. Cuando paras y te para el algoritmo, volver a crear esa viralidad, esa conexión, ese engagement, ¿Mm? es complicado. No. Es complicado. ¿Qué redes mueves? Ahora mismo estamos moviendo, bueno, la parte del LinkedIn que siempre hemos movido, pero ahí no creamos contenido, simplemente pues estamos presentes y hacemos contacto a nivel empresarial ¿Mm? y sobre todo la creación de contenido es TikTok e Instagram. TikTok e Instagram. Sí. ¿Cuál es más fácil, TikTok o Instagram? Es una pregunta difícil porque es cambiante y es muy complejo decir una cosa u otra, porque sí que es verdad que hubo una época que parecía más sencillo viralizar en TikTok. ¿Mm? Sí que la comunidad y el acercamiento con las personas radica en Instagram. Tienes mucha más facilidad de personalizar mensajes, de estar atento, de crearlas. Tienes mucha visión de historias diarias, de potenciar un poco tu día a día, tu vida. Pero luego depende de cómo. O sea, hay gente que tiene muchísima visión en Instagram y poca en TikTok. Al revés, ¿no? Perdón, me he dejado Facebook. En Facebook estamos presentes también. ¿No? Y parece que no, pero Facebook existe. Aún, ¿no? Para mí Facebook es un cañón, porque es la red en la que está todo el mundo, Correcto. vamos a decir. La red que miras todos los días, esa sí que la miras todos los días, por los grupos de tu pueblo, de tu municipio, de tal, todo lo que te va saliendo. Y la verdad es que es una red que menosprecia a mucha gente, ¿sabes? Pero Sí. Por lo que hemos valorado, visto y lo que nos pasa, te diría que no todo el mundo mira todo el día Facebook, va por perfiles, pero tú sí miras Facebook por tu perfil, por tu edad, va Claro. por edades. sí, TikTok se enfoca normalmente, no es la regla de Dios, pero normalmente en TikTok encuentras gente bastante más joven, sí, generalmente, ¿no? Luego hay casos, sí, sí. pero normalmente en TikTok hay gente más joven. En Instagram está un promedio desde joven hasta ya empieza a ver edad un poquito más avanzada y normalmente, generalmente, Facebook se queda en la parte de los 30 y largos, 40 hacia arriba. Sí, que la es- gente que tiene el poder adquisitivo grande para poder Claro, pagar incluso. ciertas Correcto, ¿no? cosas. Y al final es, bueno, porque Facebook empezó, entonces, pues, Sí. es quien Yo está. creo que a mí TikTok me encanta, lo descubrí hace un año o poco más, me encanta porque creo que hay como, dentro de la misma red social hay como dos partes. Mm. La primera, la de los chavales, que están Sí. haciendo el gansorro todo el rato, ¿sabes? Bailes, tal cual, mola mucho. Y la segunda, la de el creador de contenido puro que quiere dar valor y aprovecha o quiere aprovechar Sí. lo que es ese algoritmo que puede ser a lo mejor un poco más fácil que no en Instagram y en Facebook. También pienso que Facebook Ads era relativamente más fácil, cada vez todo se complica más, pero creo que el Ads en el tema de Instagram es complicado Sí. de narices. Sí, sí, sí. Es más difícil crecer en Instagram que crecer en cualquier otra red social. Y en LinkedIn que yo te sigo y te veo, pues pasa lo mismo. LinkedIn es que es una red más seria, más enfocada a temas de profesionales, directivos, empresas, tal. Entonces, claro, pues el branding que eres capaz de marcar en LinkedIn tiene que ser muy diferente al que tienes en Instagram y Correcto. TikTok. Entonces, Correcto. ¿cómo aplicas esa marca personal para ayudar a tu gente, a tu equipo? Al final es aportar valor y ser muy cercano, intentar ser muy cercano. Y eso es lo que a veces se complica, porque cuando tienes que comunicar según qué cosas cuesta ser cercano, porque al final lo haces a través de una pantalla, Sí. ¿no? Entonces ahí se complica un poquito, pero es saber combinar qué cosas de la vida personal se pueden explicar. Hay algunas a lo mejor no es necesario o no creas la conexión que a lo mejor quieres crear.
Pero al final creo que la parte fundamental de una marca personal es ser uno mismo, lo que decíamos, ¿no? Ser muy claro, tener una idea y una dirección clara, aportar el máximo valor posible, que esto es un cambio que nos han llevado las redes que creo que es muy bueno para la sociedad, ¿no? El hecho de poder tener una educación a través de redes sociales, a través de TikTok, a través de Instagram, de cualquier sector, de cualquier ámbito que busques hoy, lo vas a encontrar ahí, ¿no? Vas a encontrar a alguien explicándote algo totalmente Siempre. gratuito y eso es muy chulo, eso es muy interesante, pero la parte importante es sobre todo, yo creo que esto, ¿no? Tener un mensaje claro y ser tú mismo. Es que la parte educacional de esto es potentísima. Es Muy bien. decir, o sea, yo cuando en mi época de chaval, de estudiante, quería aprender algo, tenía que ir a la biblioteca a empezar a bucear entre libros y libros. Y ahora el poder que tenemos en la palma de la mano es descomunal, sobre todo ese poder de aprendizaje, Sí. de poder ver un influencer de Estados Unidos explicándote tal, es que eso antes era inviable. Sí. O sea, no existía ese tipo de conocimiento y ahora sí lo hay. Yo tengo que decirte que fui de las personas que tardó en tener TikTok. Yo tenía mi Instagram con mi gente, mis amigos, mis conocidos y mis fotos del día a día, mis perritos, etc. Y no tenía TikTok porque mi visión era que TikTok era para pues, los bailes de los chavales y las músicas que pues, no van mucho conmigo y pues era como, no, ¿para qué TikTok? Yo me abrí TikTok y al cabo de, si no me equivoco, un par de meses empecé a crear contenido. O sea, que yo me abrí TikTok, cuenta, pues hace un año que creo contenido, un año y poco, pues hace un año y poco que tengo TikTok. Y lo que me pasó, y por eso me gustó TikTok, es que cuando yo empecé a buscar contenido financiero, contenido de desarrollo personal, contenido de motivación. Hay una barbaridad. Y además, hay una barbaridad y además, cada vez que le iba dando slide, me salía contenido que a mí me gustaba. Claro. ¿No? Y pensé, hostia, qué chulo. Y ahora entiendo el por qué los chavales o la gente se queda atrapada, porque lo que ha hecho esta gente es que te muestra el contenido que realmente tú quieres ver. El algoritmo de TikTok va aprendiendo en función del tiempo que tú vas tardando en estar en cada publicación y te va guiando a ese contenido. Entonces a mí me pareció una bestialidad decir, oye, pues si yo quiero aprender o quiero saber de temas sobre inmobiliarios, pues yo busco 4 vídeos, le doy like a 4 vídeos de inmobiliario y me van a salir un montón de vídeos relacionados en ese tema, ¿no? Y esto fue como para mí, wow, hostia, qué bien. Y ahí pues ya se desarrolla un poco todo el tema de... Eso no pasa en el resto de redes, no pasa tan de forma tan viral, ¿sabes? Al final yo quiero ver esta tipología de vídeos y no quiero ver a los chavales bailando, ¿sabes? Entonces, pues... Te los va como seccionando todos, está muy guay. Sí. ¿Cómo verías tú, o sea, para la gente que no cree en la marca personal, porque la marca personal es algo que tiene que ir también expandiendo y es verdad que algunos sin la marca personal seguramente no seríamos nada hoy, porque a mí en mi empresa no ven a la empresa como tal, ven a Juanjo. Yeah. Y todos los clientes quieren reunirse con Juanjo, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo crees que se debe de gestionar esa marca personal cara a los clientes? Porque claro, tú no puedes tener 700 reuniones cada día. O sea, tienes un equipo detrás y efectivamente tú eres el delantero centro bonito, como digo yo, que la empuja y es muy guay. Pero tienes un grupo detrás que te lleva esa pelota desde tu portería hasta la portería contraria. Sí. ¿Cómo gestionas eso con los clientes? ¿Todos los clientes quieren verte a ti? ¿O quieren ver...? Sí, te entiendo. Yo a mí tengo que partir de la base de que, hablando de este tema y teniendo muchísimos compañeros que tienen mucha más repercusión que yo en Instagram o en TikTok, y hablamos mucho de esto, ¿no? Y yo es una pregunta, esta misma pregunta que me haces a mí, yo se la hago a compañeros de trabajo que tienen 1 millón de seguidores, ¿no? Que es otro mundo totalmente, y ahí sí que se complica el asunto de los clientes, porque es una barbaridad. Y al final es como en cualquier negocio. O sea, si tú tienes un conocimiento, un servicio, un producto que quieres dar a ofrecer a cierto cliente potencial, pero al final sabes que
te va a salir mucho más rentable, porque al final no tenemos que desvincularnos, no tenemos que salir de la carretera en el aspecto de que estamos hablando de un negocio. Hacemos una marca personal cuando hablamos de negocio. Hay gente que no. Hay gente que simplemente pues, crea su marca personal por diversión y eso es fantástico. En nuestro caso hemos creado marca personal para dar un servicio y al final es un negocio. Lo hacemos con pasión, lo hacemos aportando valor, lo hacemos porque nos sale de dentro. Pero el resultado final es que yo necesito que eso funcione para que mi negocio funcione, ¿no? O sea, tú creas una marca personal fuerte para ayudar a tu marca profesional. Claro, ¿Mm? claro. O sea, partimos de la base de que cumplimentamos el apoyo en las personas con que mi negocio funcione, ¿no? Y ahí tú dices, oye, yo quiero ganar mucho dinero, me quiero ganar muy bien la vida, quiero que mi negocio funcione muy bien. Pues si puedes llegar a atar eso con algo que a la sociedad le hace falta, es la hostia. Ya. Porque tú estás aportando un valor, estás ayudando a la gente de la misma manera que tu ego que te dice que quieres ganar dinero y que quieres vivir bien y tal, puedes conseguir eso ayudando a otro. Ya. Y eso es una barbaridad, porque no estás vendiendo pastillitas que sabes que mañana vas a necesitar otra pastillita para estar tranquilo, para poder... No. Estás vendiendo educación, estás vendiendo cultura y estás vendiendo que el día de mañana, en el problema que nos vamos a encontrar, que lo hablaremos seguramente en poco tiempo, poco rato, estén cubiertos, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza la marca personal y decir, oye, tengo que hacer algo y tengo que hacer algo para que yo viva tranquilo el día de mañana, pero esto me lleva a que pueda ayudar a mucha gente, ¿no? Entonces, ahí es donde se contempla el hecho de decir, oye, vamos a crear un tipo de contenido aportando valor, dando educación, dando entretenimiento. Al final siempre está la parte de o educación o entretenimiento y eso a la hora de crear contenido es interesante y es donde te mueves, de decir, oye, quiero ser la persona que cuando alguien busque una información sobre algo le aparezca yo. Y si se me da bien comunicar y se me da bien transmitir el mensaje y a esa persona le engancha la forma en que tengo, ¿no? Estoy ya creando una marca personal para que la gente diga, oye, cuando yo piense en ahorro, cuando piense en inversión, cuando piense en finanzas, pues quiero hablar con tal. Claro. ¿No? De todas maneras, los chicos hoy en día, cada vez más, tú ves un youtuber y el youtuber no solo hace YouTube. El youtuber tiene ya una serie de marcas propias detrás que va gestionando y que trata de evolucionar porque todo es ese negocio. Correcto. Vale, te voy a poner un ejemplo práctico, ¿vale? Espero no complicarte mucho. Imagínate que vamos mi mujer y yo. Los dos somos asalariados, con contrato fijo. Vale. Para que luego no me caiga mucho hate. Yo cobro 1.500 y mi mujer cobra 2.000. Vale. En 14 pagas. Vale. Y tenemos una hipoteca de 900 euros. Vale. ¿Cómo me desarrollarías tú un plan de ahorro? Yo antes del plan de ahorro intentaría desarrollar una situación financiera real por dos lados, o sea, una la tuya, una la de tu mujer y, por supuesto, los dos conjuntos. Y tenemos 3 niñas, que es la realidad. Vale, tenemos perfecto. 3 niñas pequeñas. Hay muchas maneras de llevar las finanzas en pareja, en familia, ¿no? Hay gente que lo tiene todo en una hucha y de ahí sale todo. Hay gente que tiene una cuenta conjunta y cada uno su cuenta personal. Hay familias que lo hacen por porcentaje. Hay familias que uno se encarga de los gastos fijos y el otro de los... Es muy personal. Y ahí es donde entra lo bueno de nuestras sesiones. Al final, vamos a hablar de diferentes posibilidades y lo que te sientas más cómodo con tu mujer de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Podemos ver. O sea, primero, lo que tratas es de adaptar, de conocer la relación familiar o la relación personal que hay en ese núcleo y adaptar el planning que tú vas a ofrecer a lo que tú ya has conocido a nivel personal. Claro, pero fíjate, sí, correcto. Fíjate que tú me dices, yo gano tanto, mi mujer tanto, pero la pregunta que yo te haría es, ¿y qué gastáis? ¿No? Y ahí es donde tenemos que parar, es lo primero. Y coger y decir, oye, ¿cuánto? Los 900 euros, me has dicho, de hipoteca y de luz, y de agua, y de gas, y de consumo, y de alimentación, y el colegio de las niñas, y la gasolina, y el IBI. O sea, miráis todo. Claro. Y luego en variable, ¿sales cada fin de semana o no? ¿Te compras ropa cada 2x3? ¿Eres fumador? ¿No eres fumador? ¿Eres de ir al cine? ¿No eres de ir al cine? ¿Las niñas juegan a fútbol? ¿Juegan a...? ¿Cómo está todo esto? ¿No? Y de ahí sale una radiografía. Y luego
Segunda parte, ¿cómo están las cuentas? ¿Cómo lo estáis gestionando hoy? Porque a lo mejor no está tan desordenado o a lo mejor sí. Ya. Entonces, es como al final cuando tú vas a un médico, ¿no? Tú vas a un médico y no le pides directamente, oye, recétame esto. Ya. ¿No? Le dices, oye, me duele aquí. Y el médico pues te hará una radiografía y te dirá, vale, pues tú necesitas esto. Al final nosotros es lo mismo. Es decir, oye, vamos a hacer una radiografía financiera, vamos a ver cómo estáis, vamos a hablar de todo lo que tenéis y a partir de ahí vamos a proponer. Estudiamos el caso y proponemos cómo podemos, si podemos, mejorar toda esa administración, ¿no? Sin que me digas nada a nivel particular, la mayoría de la gente, yo creo que lo que tiene son una misma cuenta donde mete los sueldos y donde todos los gastos están metidos ahí, supongo, ¿verdad? No no, te o no creas, tanto. o sea, no te sabría decir un porcentaje, pero no te creas. Yo, por ejemplo, yo en mi caso, yo sigo la regla esta de las 4 cuentas. Laura tiene su cuenta, yo tengo mi cuenta y luego tenemos 2 cuentas más. Una de gastos y una de ahorro. ¿Por qué? Porque tenemos planes de futuro. Sí. Tenemos planes conjuntos, ¿no? Entonces, imagínate, vamos a cenar. ¿Quién paga, tú o yo? Ya. ¿Vale? Un día pago yo, otro día pagas tú, ya, pero bueno, al final esto puede llevar a crear, que no es la idea, pero podría llegar a crear un conflicto. Sí, grietas, ¿no? En la relación. Claro, y parece que no, pero el dinero crea grietas. Sí. ¿No? Entonces, oye, cuenta de gastos, disponemos que podemos, preparamos un presupuesto para disponer de X dinero para gastar al mes y eso es lo que si vamos por ahí, pues pagamos conjunto. Y en el ahorro, ¿por qué no disponemos de X cada mes los dos, 50 euritos los dos, 100 euritos, lo que sea, es que es igual el importe, es el hábito, para tener el objetivo a corto plazo de irnos de vacaciones el año que viene? O de cambiar el sofá, o de cambiar no sé qué en casa, o las niñas, o lo que fuera, siempre en corto plazo, ¿no? Entonces es una organización decir, oye, mira, pues aquí tengo son huchas. Y vale, cada una tiene sus... Cuando me hablas de cuentas de ahorro, ahora está súper de moda escuchar el tema del interés compuesto, SP500, tal. ¿Todo eso es como lo movéis vosotros a nivel de cuentas de ahorro o eso no es tan bueno o tan fácil como se suele hacer ver? No es que sea tan bueno o tan fácil. Al final tenemos que partir de la base de que hay 2 conceptos muy, muy, muy interesantes aquí, muy importantes, que además son muy básicos, que son el tiempo, el horizonte temporal y la diversificación. Son para mí los 2 conceptos más importantes a la hora de hablar de desarrollo financiero. No tiene nada que ver querer ahorrar para que el año que viene nos vayamos de vacaciones a querer ahorrar para amortizar nuestra hipoteca de aquí a 10 años. No tiene nada que ver. Sabemos, si hablamos de SP500, del índice bursátil americano, que la economía americana en plazos de 10 años, la historia, porque nadie tiene la bola de cristal, la historia nos dice que normalmente son ciclos alcistas y podemos sacar buenos rendimientos, pero en un año tendrá mucho más riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y ahí entra la segunda parte de nuestra reunión. ¿Qué objetivos tenemos? El primero tiene que ser crear un colchón financiero. Eso no hay tutía. Eso, si no tenemos un colchón financiero, no hace falta hablar de inversión, porque tenemos que centrarnos ahí. A partir de ahí tenemos el colchón perfecto. El hábito de ahorro tiene que seguir estando. Tenemos que disponer de una liquidez inmediata de nuestro dinero por si tenemos algún imprevisto. Ahora bien, si mi hija tiene 3 años y quieres tener la universidad pagada en 20, cuando tenga 19, tenemos 17 años por delante. Hombre, pues no me lo metas en una cuenta de ahorro donde la inflación va a hacer que pierdas dinero. Muchísimo poder adquisitivo, porque el coste de vida va a cambiar, ¿no? Y ahí es donde entra el tema de interés compuesto, el tema de índices, rentas variables a largo plazo. Al final, la inversión, desde mi punto de vista, siempre tiene que ser a largo plazo, siempre. Y luego están los matices de cada perfil de inversor. Ya. ¿No? Para un perfil normal de familia tipo española, ¿podéis o soléis ofrecer productos de ahorro o productos de inversión tipo oro, tipo plata, no sé, algún mineral, el real estate? Nosotros a través de OEB no tocamos ese tema. Si la persona quiere hablar de estos temas, pues tenemos conocidos que tocan un poquito más esto, nosotros no entramos en esto, aunque sí que es verdad que se dice que el oro es un valor refugio. Un valor refugio, ¿no? Y eso sí que es interesante. Buscamos otro tipo de planificación. Yo lo que veo es que, por lo que conozco de la empresa y el rato que llevo hablando contigo, generáis planes muy seguros
muy a medio largo, que realmente es donde se ve el ahorro y la inversión, ¿eh? Y lo volátil, Tenemos opciones, evidentemente, y tenemos producto de más riesgo, producto de menos, tenemos producto que da volatilidad y una rentabilidad que puede ser muy buena, puede ser muy mala, ¿no? Dependiendo de cómo se entre en el mercado. Pero al final, al menos mi forma de trabajar es el primer año, siempre vamos a otorgar una planificación constante, periódica, para coger los hábitos y conocernos bien. Guay. Entonces, lo primero, corto plazo, tienes que estar cubierto. Yo no me puedo permitir el lujo, ni quiero, de que tú empieces una inversión para jubilación y que de aquí 6 meses me llames que se te ha roto la nevera y que no puedes ahorrar para tu futuro. Es que no tiene ningún sentido hacer eso, ¿no? Entonces, primero tenemos que organizar, administrar, coger hábitos de ahorro a corto plazo y tener un colchón de seguridad tranquilo. A partir de ahí, sí, buscamos planes de ahorro e inversión seguros, rentables y con objetivos reales del día a día, ¿no? Ahí entra algo muy interesante que se habla muchísimo en prácticamente todas las reuniones y es donde nos enfocamos, que es el diamante de la inversión. ¿Has escuchado hablar del diamante de la inversión? No. Es un tema que me gusta preguntarlo porque hay poca gente que lo conoce, el diamante de la inversión. Y es algo muy lógico, ¿no? Verás, cada inversión que hagas en tu vida, en cualquier aspecto, hay 5 puntos fundamentales que debemos tener en cuenta, que son qué rentabilidad puedo adquirir con esa inversión, cómo me va a afectar la inflación a esa inversión, qué seguridad tiene esa inversión, cómo voy a disponer de mi liquidez y cómo me va a afectar la fiscalidad a nivel fiscal, ¿no? Entonces, sabemos que hay 2 factores aquí en España que no podemos controlar: fiscalidad y inflación. ¿No? Es un tema nuestro y yo no le puedo decir a Hacienda, cariño, que esto no lo quiero pagar este año, ¿no? Entonces, lo que me queda por poder valorar dentro de la inversión es la rentabilidad, la seguridad y la liquidez. Y ahí siempre digo lo mismo. Juanjo, si tú me encuentras un producto que me dé mucha rentabilidad, mucha seguridad y mucha liquidez, me llamas. Porque eso no existe. ¿Vale? Porque estaríamos todos jubilados, ¿no? Entonces, si partimos de esa base, tenemos que entender que hay 2 factores que sí podemos ir a buscar, pero tendremos que prescindir de uno. Y ahí es donde empiezas a montar una planificación. Porque si yo quiero algo muy líquido y muy seguro, no va a poder ser rentable. No lo puedo tener todo. Eso es un corto plazo. Tienes que tener algo de liquidez y seguridad en tu casa, bajo el colchón o en la cuenta corriente. Si quieres buscar algo con mucha rentabilidad y muy disponible, ¿qué va a pasar? No tendrás seguridad. ¿No? Entonces yo ahí no me muevo. Ahí entra la especulación, las acciones. Puedes perder seguro. Todo el tema de criptoactivos hoy, ¿no? Si no tienes mucho conocimiento, pero es que también entra el casino, las apuestas y la lotería. ¿Vale? Entonces yo ahí no entro. Si tú quieres especular, conmigo no cuentes porque no me dedico a ello. Y donde entramos fuerte es en buscar seguridad y rentabilidad. Pero para ello necesito tiempo. No lo puedo tener todo. Sí, está claro. Y ahí es donde radica realmente nuestra forma de ver y nuestra forma de hacer. Fíjate, esto que estás diciendo era algo que decía mi abuelo. Mi abuelo solo invertía en letras del tesoro, pero porque me decía, es que esto el año que viene lo voy a tener. Sí o sí, ¿sabes? Entonces, la vieja escuela, como digo yo, que les costaba la vida ganar el dinero, y te decían, bueno, en vez de tenerlo en el banco que no me da, prefiero que me dé un poquito, pero el año que viene sé que lo voy a tener. Entonces, claro, está claro. Sí. Bien, te voy a pasar con Paul, te va a hacer un cuestionario un poquito más técnico y luego, pues nada, entraré yo otra vez y ya finiquitamos, ¿vale? ¿Estás bien? Estoy perfectamente. Bueno, muy bien. Vale, Juanjo, pues muchísimas gracias para presentarme. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, Paul. Igualmente. Pues nada, vamos a pasar a la parte técnica. Voy a enfocar un poco mi parte de la entrevista, a hablar más técnicamente de cómo tratáis a los clientes, de los puntos fuertes que destacáis en ellos y cómo los ayudáis en todo el proceso para conseguir esta estabilidad financiera que está tan buscada, ¿no? Vale, como primer punto tendría yo, cuando recibís un cliente en vuestra oficina o cuando empezáis un trato con un cliente, ¿cómo enfocáis sus objetivos financieros? Vale, el primer punto es conocernos, hacer la primera sesión sin coste para valorar realmente si podemos aportar valor, si podemos ayudar.
Sí que es verdad que antes de hablar de objetivos directamente me gusta mucho y muchas veces nos pasa, nos viene el cliente, oye, tal objetivo, vale, sí, Ya. ok, un momento. Ya. ¿No? Vamos a ver un poco lo que decíamos Hay antes. pasos previos a... Claro, ¿no? Entonces yo necesito saber el punto de partida para luego valorar si esos objetivos, punto número uno, se pueden cumplir, son Claro. asequibles y son realistas, ¿no? Muchas veces, te voy a poner un ejemplo que está muy al día, es el hecho de quiero comprarme una casa Ujú. y tengo 3.000 euros en la cuenta y la quiero Ya. el año que viene, Ya. ¿no? Y llevo trabajando 2 años y cobro 1.200 euros. Ya. Pues claro, eso es complicado, ¿no? Magia, Vale. dicen en milagros en Lourdes, últimamente ni allí casi, ¿no? Sí. Entonces, bueno, claro, enfocamos los objetivos siempre por horizontes temporales, con intentar que sea lo más realista posible Ujú. y siempre partiendo de la base de que lo principal para poder cumplir objetivos es tener una claridad en tu situación financiera. Entonces, la respuesta sería sobre todo por horizontes temporales y a escuchar mucho a la persona. Claro, o sea, lo principal es que vuestro cliente entienda en qué punto está y, bueno, dentro de sus capacidades a dónde puede llegar. Correcto, Claro. correcto. Vale, y cuando empezáis ya este paso, ¿cómo planificáis la gestión de su ahorro? Al final depende del objetivo, ¿no? Y ahí partiremos un poco de poner, por ejemplo, pondremos un par de ejemplos, ¿no? Una persona que necesita crear este colchón de ahorro porque aún no está abastecido, que ha entrado ya en una hipoteca y que su objetivo es quitarse la hipoteca de encima lo antes posible, ¿no? Para poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo podríamos planificar eso? Pues primero partiremos de la base de cuál es el colchón que tiene que tener y cómo vamos a destinar una pequeña parte de la cuota disponible de ahorro mensual, habiendo hecho la situación financiera, Claro. ¿no? Entonces, ahí hay una técnica muy buena y esta es muy importante, que se llama preahorro. Y ahí jugamos y lo hacemos así porque queda muy dinámico y realmente la gente es cuando realmente lo entiende. Jugamos al quién es quién, ¿no? Y hacemos una dinámica de quién es quién. Entonces yo voy a poner ahí 2 fórmulas de cómo gestionar nuestras finanzas Ujú. y el cliente, la persona, me tiene que decir un poco, pues oye, quién es la persona que tiene cultura, quién es el que no y con quién se Claro. siente identificado, ¿no? Y la fórmula al final es, yo tengo unos ingresos a principio de mes, la primera persona paga sus gastos fijos, después paga sus gastos variables, sus caprichos, sus lujos, sus cositas, y lo que le queda a final de mes es lo que ahorra. Claro. ¿No? Entonces, este es uno. El otro es el que ingresa lo mismo a principio de mes, automáticamente se hace una parte de ahorro, ¿no? Se saca una pequeña cantidad Porque si no ya... para el ahorro, Ya. luego paga lo fijo, ¿no? Hipoteca, luz, agua, gas, etcétera, y lo que le queda, en el cálculo que le queda, sabe qué es lo que se puede gastar en caprichos. Ya. ¿No? Solo con este ejercicio, esto se llama preahorro, ¿eh? Solo con este ejercicio podemos saber si la persona tiene una tendencia y un hábito de ahorro y podemos entender que quien no va a tener un problema cuando venga un imprevisto es el que tiene la cultura de primero separar, ¿no? Entonces, pues esto puede ser una dinámica, entre comillas, rápida, divertida para hacer entender a la persona que lo importante es meter el ahorro al principio, con eso creamos el colchón. Y a partir de ahí, ¿qué más tenemos? ¿Qué sobra en el variable? A lo mejor si queremos o tenemos el objetivo de recortar la hipoteca, tendremos que dejar de salir a comer cada día, Claro. ¿no? Entonces, Para pagar antes, amortizar... dar prioridad realmente a lo que busca la persona, su objetivo, y a partir de ahí pues ya entraría en el estudio de mercado, de productos en ese momento, de perfil de riesgo para valorar el producto o la estrategia ideal para la persona. Claro. Me has comentado varias veces el tema de la hipoteca, que supongo que es el principal, bueno, no problema, pero sí a tener en cuenta en cualquier persona. Vosotros, digamos, ¿ayudáis también a vuestro cliente a aconsejarlo sobre comisiones bancarias, qué tipo de banco, qué tipo de hipoteca, con qué variables? ¿Cogéis también toda esta parte? Sí, es un tema importante a tener en cuenta. Evidentemente la mentalidad española es comprar vivienda y últimamente, de la manera que se está poniendo todo, pues más se va a ver y más irá por aquí el tema. Y sí, aparte de poder trabajar con diferentes entidades bancarias y entender cómo está el mercado hipotecario en el momento, podemos ayudar a encontrar el mejor trato para el cliente. Y ya no solo eso, sino entender
que dentro de una hipoteca, que es un préstamo a largo plazo, es una relación con el banco a largo plazo, hay estrategias para que tú salgas beneficiado. Y ahí es donde radica la importancia del asesoramiento, ¿no? Porque no simplemente se trata de que te hagan 2 vinculaciones de seguros y tengas una bonificación y pagues un X, ¿no? Lo comentábamos antes, hay gente hoy tirándose de los pelos porque tienen una hipoteca fija al 3,3, porque hace 8 meses era espectacular tener un 3,3 porque estaban las fijas al 5, ¿no? Y hoy pues podemos sacar una hipoteca al 2,6 y si enganchamos alguna bonificación incluso un poquito menos. Ya no solo se trata de ese asesoramiento, ¿no? Y de entender cuál es la cuota que le puede venir bien, cuál es la entidad, cuáles son las vinculaciones y cuáles son los plazos, sino buscar la estrategia para que se ahorre realmente una cantidad importante en intereses con diferentes estrategias, ¿no? Y ahí entra la parte de amortizaciones. Cuando hablamos de amortización, que creo que es algo que debería estar siempre dentro de una planificación hipotecaria, cuando alguien se quiere comprar una vivienda, debería tener en cuenta la posibilidad de amortizar esa hipoteca para no estar 25 o 30 años, entran diferentes puntos, ¿no? Amortizamos saldo, amortizamos cuota, amortizamos tiempo o cómo lo podemos hacer. Nuestra visión siempre va a ser partiendo del argumento de que un préstamo hipotecario conlleva un tipo de interés bajo dentro de lo que es los tipos de interés, entender que la inversión paralela puede ofrecerte un beneficio de interés por encima del tipo de interés que estoy pagando. ¿No? Sin ir más lejos, a día de hoy existen cuentas remuneradas seguras que te pagan un 4% cuando hay hipotecas que están al 2,5%. Si yo, en vez de amortizar hipoteca dándole el dinero al banco, que lo que me pasa es que me descapitalizo y no rentabilizo mi dinero, punto número uno, cojo ese dinero y lo pongo en una cuenta remunerada donde tengo el dinero y saca una rentabilidad de un 4%, el beneficio de ese 4% acumulado en el tiempo me va a pagar el tipo de interés del 2,5 aquí. Aprovechas la inversión para amortizar lo que es. Correcto. Entonces llegas a un punto de cruce, esto es un ejercicio muy chulo y muy visual, llegas a un punto de cruce que siendo conservador y buscando algo al 4, al 5, al 6% mantenido en el tiempo, evidentemente no es consejo de inversión ni garantizado si hablamos de más de un 4 o un 5 porque se tienen que ver muchos aspectos, ¿no? Pero sabemos que la economía a largo plazo crece y tenemos un contrato a largo plazo con el banco, pues oye, la parte de no descapitalizarte, de valorar otras posibilidades, de no solo darle el dinero al banco, pues son interesantes. Es un tema que tocamos mucho, no solo cuando estamos planteando la compra de una vivienda, ¿no? Buscar toda la estrategia, sino realmente la mayoría de los casos es cuando ya tienes la hipoteca, ¿no? Y ahora últimamente, pues oye, me ha subido la hipoteca y ¿qué puedo hacer? Pues tocamos refinanciaciones, tocamos subrogaciones, tocamos todo este tema y sobre todo tocamos estrategia de recorte hipotecario porque hablamos de números interesantes de los 10 y 15 y 20 y 25.000 euros de ahorro haciendo una buena estrategia incluso. Claro. ¿Vale? Así que, hay que tener en cuenta, la verdad, toda esta parte porque es muy importante. Sí. Yo acabo con esto, acabo con esto cuando lo explicamos en la sesión diciendo, oye, se entiende, ¿no? Es lógico al final, ¿no? Si yo saco un rendimiento del 4 y tengo un préstamo de un 2 que se solape en algún punto y hago la pregunta, ¿no? Que va un poco en contra de, ¿crees que el banco te explicaría esto? Pues evidentemente no, si su negocio es que pagues todos los intereses, pero ¿dónde vamos a buscar hipotecas? Claro. ¿No? Entonces, por eso no sabemos muchas veces estas cosas. Y es muy importante esta parte. Y es la interesante, sí. Luego tengo uno de los puntos de la vida muy importantes, es la llegada a la jubilación. ¿Con qué antelación tienes que planificar esta parte? Esta es importante y creo que cada vez más va a estar al orden del día hablar de tener una buena planificación de jubilación. Hace muchos años que se habla de esto, ¿no? De que el sistema de pensiones español no es sostenible. Aquí puedo ser optimista o pesimista y como me gusta ser optimista vamos a partir de la base de que intentaremos pensar de que sí que van a haber pensiones. La pregunta tiene que ser si realmente la pensión que yo voy a recibir cuando llegue en ese momento va a ser suficiente como para vivir tranquilo, ¿no? Entonces, el gobierno garantiza las pensiones desde siempre y por ahora vamos viendo que dentro de la comunidad, de la Comunidad Europea, España es el país con más tasa de sustitución, ¿no? La tasa de sustitución simplemente es el porcentaje de que cobras
frente al último sueldo. En España estamos ahora mismo en un 80% Ujú. y si te pongo un ejemplo, pues Alemania es un 50%, ¿no? Y dices, oye, pero si cobra mejor un alemán que un español. Ya, bueno, pero porque el sueldo también es Claro. distinto, ¿no? La tasa de sustitución en España es de las más altas. Esto nos lleva a que realmente con el paso del tiempo cada vez la situación va a empeorar. Ujú. O van a haber más impuestos dentro de las cotizaciones, perdón, o no. Van a haber más impuestos dentro de las cotizaciones y además tendrán que haber más recortes porque no es sostenible. Y simplemente por un hecho muy visual, que es cada vez vivimos más tiempo y cada vez hay menos natalidad, Correcto. ¿no? Cada vez hay menos Sí, niños sí, y sí, cada sí. vez vemos más. Entendiendo esto, vemos que no va a ser sostenible. Es muy complicado que se sustente. Correcto. O trabajamos hasta los 90 años Claro. o vamos a subirlo. Claro. Que yo ahí entra otra pregunta. ¿Cuándo te quieres jubilar? ¿Cuando te lo digan o cuando realmente tú quieras? Claro. Esta no nos la hacemos. Y volviendo a la pregunta y habiendo explicado un poquito esto, sí debe ser algo que tiene que estar en la planificación financiera siempre y en el momento en el que se debería empezar, cuanto antes. Yo creo que la mayoría vamos tarde. En la primera nómina o en la primera vez que cobramos deberíamos empezar a destinar una pequeña cantidad, aunque sean 50 euros, porque esto con interés compuesto y con mucho tiempo, pues realmente puede llevarte a no tener que estar hasta los 70 años, o si lo estás cuando lo hagas, que luego estés tranquilo, ¿no? Entonces, cuanto antes, mejor siempre. Muy bien, muy bien. Y ya para ir terminando, ¿cómo os afecta el marketing o cómo enfocáis el marketing en la venta de vuestros servicios? Al final es la parte del marketing, la parte de las redes sociales hoy nos sirven para darte una expertise, ¿no? Cuando tú ves a alguien que está constantemente hablando de algo, pues al final se crea la imagen de que esa persona sabe lo que está haciendo, para crear una imagen de profesional, ¿no? Al final, entonces utilizamos el marketing para darle a entender a la persona que somos constantes, que al final la parte de visión en marca personal, en marketing y en redes también es una hacha de doble filo, ¿no? Complicado si lo haces mal porque va a repercutir de manera drástica. Entonces, hacer un buen marketing y tener una buena imagen en redes sociales conlleva que cuando trabajas bien, tu negocio vaya creciendo y vayas llegando a más personas. Es lo que hacemos al final, utilizar el marketing y luego cumplir con las expectativas Claro. del cliente para que podamos tener cada vez más reseñas positivas, cumplamos más con los objetivos de los clientes y eso nos sirva para llegar a más gente y para que nuestro negocio vaya creciendo. Entonces sí que es una parte importante que se está trabajando, incluso a través de OBB se ha cerrado hace muy poquito un acuerdo con la Academia de Tenis de Ferrero, de Juan Carlos Ferrero. Nos estamos posicionando cada vez más a la viva imagen del país para ser números uno o dentro del top 3 de la financiación, cultura y planificación financiera. Y eso es algo que se tiene que desarrollar constantemente y en esa estamos, tanto en marca personal como en marca empresarial. Al final es el día a día de cualquier empresa o de Correcto. cualquier persona que potencie su marca personal. Correcto. Perfecto. Pues muchas gracias, Alex. Ahora ya te dejo con Juanjo otra vez para dar los puntos final y puntos clave de la entrevista. Muy bien. Y muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. Encantado de conocerte. Un placer. Gracias, Paul. Te voy a hacer 3 últimas preguntas para ir finiquitando. Imagínate que yo tengo 1 millón de euros, ¿bien? Y podría, tengo 2 opciones. Una, comprarme un piso pagándolo en efectivo o 2, comprar 4 o 5 viviendas apalancándome financieramente. ¿Qué opción cogerías tú? Sabiendo cómo están los tipos de interés y Sí. todo, ¿no? Sí, sabiendo actualmente cómo están los tipos de interés o sin saberlo, nunca te diría la primera opción, porque el dinero lleva al dinero. Apalancarte financieramente y entender que hay deuda buena y deuda mala y que en largo plazo, en este preciso momento a nivel de tipos de interés, lo más probable es que nos lleve a una bajada de tipos, lo más inteligente sería comprar 3, 4, 5 pisos o 2 o 10, dando una entrada tranquilita, poner dinero a trabajar, hipotecarte y con esa deuda
Y los pisos alquilados, entiendo que la Sí, persona claro. pone los pisos alquilados, que se pague sola. Entonces, al final estás apalancándote en un activo que se está pagando solo y, por otro lado, depende de lo que pase en ciertos años, valoramos la posibilidad de recortar o no el préstamo hipotecario que te dé la banca. Muy bien. Sería la visión que tengo. La visión. Muy bien. Penúltima pregunta. Consejo que le darías a tu yo de hace 15 años, sin que le reviente la cabeza, porque claro. Esta es buena, esta es buena. Consejo que le daría a mi yo de 15 años, de hace 15 años. Pues primero le diría que se formase mucho en desarrollo personal, que se formase mucho a saber tratarse a uno mismo, a saber tratar a las personas que tiene alrededor, porque creo que el desarrollo personal es lo que nos hace tirar adelante constantemente. Y la otra cosa que le diría es que crea en él lo máximo posible, que no titubee en ningún caso y que actúe a pesar del miedo. Muy bien, muy bien. Y la última pregunta, siempre la hacemos a todos los invitados. ¿A quién recomendarías venir de tu agenda en el móvil, de tu extensísima agenda en el móvil? Pues mira, yo te recomendaría, evidentemente, me vienen varias personas a la mente y además varias personas que creo que darían mucho juego en una conversación con vosotros, pero te voy a recomendar a dos personas Vale. hoy y ya más tarde a alguna otra. Pero las dos personas, más que nada porque están en la misma compañía, son muy cercanitos míos, son mis familiares que te he hablado al principio, que son mi tío y mi primo, son Joan Mestres y Jordi Martí, que son el presidente y el CEO de Global Imar Europa, y creo que tienen muchísima historia, muchísimo valor para aportar, y me encantaría que también quedase grabado una conversación con vosotros explicando la historia de su vida y de su compañía, porque creo que sería chulísimo. Qué guay. Pues Pilar, que es nuestra directora, te cogerá luego los contactos y hablaremos con ellos. Te agradezco muchísimo tu tiempo. ¿Has estado bien? He estado como en casa. Sí, guay. Se me ha hecho corto. Me alegra muchísimo. Encantado. Muchísimas gracias por venir. Un placer. Y chicos, pues nada, espero que os haya gustado. Súper podcast con mucho conocimiento. Y nada, nos vemos en la siguiente. Acordaros, darle like, compartir y suscribiros, que nos ayuda mucho. Hasta luego.